que venía cumpliendo bien posible a ese proveedor. Pero nada más, o sea, y eso lo mencionaba en un par de líneas en un memorándum, o sea, eso era su justificación, ¿no? Cuando yo llego allí, o sea, me asesoro con gente de la Marina Mercante del Perú. Llego al colegio de los marinos mercantes, porque tú sabrás que una de las actividades que tienen los marinos mercantes, yo aprendí mucho de eso en esa época. Una de las actividades, pues nosotros tenemos marinos mercantes de muy buena calidad, con muy buena formación académica y con mucha experiencia también de trabajo, que están diseminados alrededor de todo el mundo, prácticamente haciendo sus servicios pues, en diferentes partes del mundo, con diferentes navieras, ¿no? O sea, es muy rica esa experiencia de nuestra gente, ¿no? Entonces me asesoré con un grupo de estas personas y empecé a aprender, pues, de cómo era el servicio, ¿no? Hay, por ejemplo, un contrato que le llaman el tipo Time Charter, que consiste en que tú puedes contratar a un buque bajo determinadas condiciones de precio, y ese buque lo tienes como que si tuvieras tú un taxi en la puerta de tu casa, que lo utilizas para los fines que tú creas conveniente, ¿no? Igual también es el buque lo posicionan en el puerto, por decirte, de Talara, en una fecha y en una hora determinada, con el tanque, el reservorio de combustible a full, para que cuando termine el servicio al año, tú le tengas que devolver a su propietario en las mismas condiciones en que lo recibiste. Y durante ese año tú utilizaste el buque para tus fines, ¿no? Entonces, y ese buque venía con todo su personal, con su capitán, con su tripulación, con sus ingenieros expertos en materia del manejo de las bodegas. Hay el tema del gas inerte para evitar accidentes, etcétera, ¿no? Entonces, llegué a aprender bastante, la verdad, de eso, y como dice Manuel, me llegué a conectar por internet con proveedores de todas partes, y uno de ellos era un señor Cribari, que estaba en Inglaterra, ¿no? Con el cual siempre me escribía y me enviaba información muy útil y que me servía muchísimo pues para diseñar un precio, ¿no? Para llegar a establecer un precio. Lo concreto, señores, es que, y esto ya dando inicio a nuestra conversación, porque ya es la hora, lo concreto es que, y eso lo va a manifestar Manuel dentro de un rato, lo concreto es que nosotros, en las entidades públicas y sobre todo para ciertos contratos estratégicos, no se le da un tratamiento adecuado al diseño de un precio, lamentablemente, ¿no? Por muchas razones que ya Manuel va a explicar ahora. Para mí, personalmente, en lo profesional, la verdad que es una vergüenza, sinceramente les digo, y discúlpeme que utilice este término, pero es una vergüenza la forma cómo está o cómo ha venido siendo diseñada la ley de contrataciones y adquisiciones del Estado. Y no solamente la ley, sino también su reglamento, ¿no? Si ustedes saben que una parte medular justamente de una compra es el diseño del precio, o sea, ¿a qué precio vas tú a pagar lo que estás comprando o contratando? Entonces, si ese precio no tiene un nivel adecuado de racionalidad de lo que viene pasando en el mercado, de las partes, de las condiciones que contratas o compras, la calidad de producto, etcétera, etcétera. Si no tomas en cuenta esos detalles, pues esto se sale de cualquier esquema lógico, ¿no? Entonces, la ley actual, la 30225, que es la ley de contratación del Estado,
hace mención a un valor referencial cuando se trata de obras y a un valor estimado cuando se trata de servicios, ¿de acuerdo? Y solamente habla de que la entidad, y lo indica, ¿no? La entidad debe establecer, ¿no? Debe establecer el valor estimado de la contratación de bienes y servicios, ¿no? Y el valor referencial en el caso de consultoría de obras, ¿no? Y que también puede utilizar la herramienta que le llaman de comparación de precios, ¿no? Y muy displicentemente habla de tres cotizaciones, digamos, ¿no? Entonces, eso en el fondo, pues, y ni siquiera lo dice con un carácter de obligatoriedad, sino que la ley expresamente, si ustedes la leen, dice, la entidad puede utilizar la comparación de precios, puede, ¿no? O sea, no dice debe, como algo que responda a una metodología de trabajo, ni mucho menos. El reglamento tampoco, sí. Solamente para dar ya mi opinión final sobre esto de los precios. La aduana a nivel internacional tiene un organismo llamado la Organización Mundial del Comercio. Cómo determinar el valor en aduana y cómo verificar precio. Lo que tú me estás diciendo de acuerdo al reglamento y a la ley del contrato es lo que nosotros llamamos a nivel internacional valores arbitrarios y ficticios. En el acuerdo de valor de la OMC, que corresponde a toda una filosofía neoliberal, lo que debe primar en todo contrato es el precio de, más que el libre mercado, es el precio realmente pagado por pagar. Es decir, no influenciado por, ¿qué se puede decir? Vinculaciones, subsidios, compensaciones. No, lo que realmente se paga. Y eso es lo más eficiente. Jamás utilizar los métodos comparativos. ¿Por qué? Porque una aduana que busca un comparativo, normalmente el acuerdo dice de 100 precios tú tienes que utilizar el más bajo. Claro. Porque se supone que el más bajo es el más eficiente, obviamente guardando las condiciones de que no hay ningún fraude. Claro. ¿Qué haces con eso? Haces más competitivo el mercado mundial. Entonces, claro, es toda una filosofía que, vuelvo a repetir, tal como tú me estás describiendo el reglamento y la ley, es un arbitrario y ficticio precios oficiales que obviamente procliven a la corrupción, ¿no? Claro. Gracias. Ok, bueno, y para redondear simplemente la idea, ¿no? Por ningún lado, ni en la ley de contratación del Estado y ni en el reglamento, se habla de una metodología mínima, ¿no? Simplemente se pierden en generalidades, tanto la ley como el reglamento, ¿no? Tanto la ley como el reglamento se pierden en generalidades y textualmente dice el valor estimado considera todos los conceptos que sean aplicables conforme al mercado específico del bien o servicio a contratar, debiendo maximizar el valor de los recursos públicos que se inviertan. Esto lo dice el reglamento, ¿eh? O sea, se pierde, repito, en generalidades y no se habla, y tampoco lo deja bajo responsabilidad de la entidad determinada, ni siquiera se habla pues de una metodología de la cual la entidad sea responsable de manera puntual, ¿no? Ni siquiera eso. Bueno, todo esto es un caldo de cultivo de lo que ya sabemos, impera en gran parte de nuestra administración pública, para lo cual Manuel va a hacerse cargo de conversarles desde este momento. Adelante, Manuel. Ok, gracias. En un ratito voy a compartir pantalla, me ayuda si es que fallo, ¿ya? Bueno, buenos días a todos, amigos, gracias por estar presentes. Antes que nada, quisiera advertir, ¿no? Que no soy ni quiero ser un experto en contrataciones del Estado. El experto en contrataciones del Estado se supone que es aquel que tiene un mínimo de 80 horas
electivas por alguna entidad educativa reconocida, universidad o instituto vinculado a OCSE, para que conozca obviamente todos los aspectos de la ley, el reglamento, de quién firma, de quién no firma, de si un supervisor puede adelantar pago de obras a un albañil, o esas cositas, ¿no? O si el expediente técnico está incompleto o no está incompleto, o si es que por robar un clip de una cajita pueden meter a la cárcel a algún funcionario público, ¿no? O sea, todos los efectos sancionadores, reglamentaristas que están en la norma, en la última, ¿no? Pero que justamente, como decía Alejandro, prácticamente ya no se dice nada de lo que es el único aspecto analítico, como vamos a ver en un momento, que es justamente la determinación técnica del valor referencial. Y ese es el sentido de este contar que voy a hacer sobre un paso, y por eso el título ahí de soy un testigo de excepción, con Alejandro también en su momento, bastante tiempo, ¿no? Aparte que, como dije la vez pasada, él es el culpable de que yo esté en esto, ¿no? De que yo haya estado en esto, ¿no? Muy bien, voy a intentar compartir pantalla ahorita. Vamos a ver. Vamos a ver un poquito. ¿Ya? A ver. ¿Sí? David, por favor, a ver si lo apoyas ahí a Manuel. Ya, a ver. ¿Están viendo? Sí. Todo ¿Se ve perfecto. todo? Todo Ya, muy ok, bien. ya. Ok, gracias. Bueno, adquisiciones y contratación del Estado. ADCO Estado es la sigla que nos acostumbramos en el 2005 con Alex y a varios ahí. Y es justamente es la otra realidad y reflexión. Digo la otra realidad porque la realidad fundamental actual que domina cualquier comentario de estos es justamente la corrupción. Que sí, evidentemente, la corrupción y en grande, ¿no? Obviamente, ¿no? En grande, en grande. Corrupción a nivel presidencial, ¿no? De la cual tenemos claros y lamentables ejemplos, ¿no? Pero hay otra realidad también que es justamente en el que se mezclan desde la misma normatividad, que tiene una evolución tremenda, ¿no? Y voy a citar acá, evidentemente, si es que alguna susceptibilidad se siente agraviada, pues el funcionario público, ¿no? El funcionario público, justamente que no es tan proclive a hacer lo que debe hacer. Vamos a comenzar por esa parte, ¿no? Bien. Los postulados, obviamente, de la inversión pública, la gestión pública, es los fines del Estado, ¿no? Bienestar general y seguridad públicas a través de funciones legislativas, jurisdiccional y de ejecutiva, ¿no? Y para tal caso usa fondos, ¿no? Usa fondos públicos y aplica procedimientos para adquirir bienes, contratar servicios y ejecutar obras, ¿no? Bienes, servicios y obras, que es un gran resumen de lo que también están justamente los grandes proyectos de inversión, o sea, con cooperación técnica, con asociaciones público-privadas. O sea, en todo proyecto se adquieren bienes, se contratan servicios y se ejecutan obras, ¿no? De todo tipo, ¿no? Entonces, pero los principios rectores casi de la gestión pública es entre varios, cada vez más, o sea, ¿no? Yo rescato fundamentalmente aquellos que están vinculados a la contratación pública, ¿no? O sea, maximizar el valor del dinero del contribuyente, tal vez no con estos términos, ¿no? O sea, ¿no? En las contrataciones del Estado y el uso eficiente y transparente de los recursos públicos, ¿no? Y permitir que las entidades contraten en forma oportuna, con la calidad requerida y a precio razonable, ¿no? Justamente. Entonces, hacia 1996, habían hasta tres reglamentos, ¿no? Tres normas que lo que era el fomento y obra pública, ¿no? O sea, la inversión del Estado, el sector transportes, industrias, agricultura mismo, se regían por el Reglamento Único de Licitaciones y Contratos y Obras Públicas, el RULCOP. No sé si alguno recuerda esas siglas, RULCOP, ¿no? El Reglamento Único de Adquisiciones, propiamente dicho para suministros físicos, bienes, ¿no? El RUA, ¿no? Y el Reglamento General de Asesorías y Consultorías, ¿no? El REGAC, ¿no? El REGAC, ¿no? Entonces, no los he revisado totalmente, pero le digo comentario de esto que por ahí varios, cuando estaba bien metido en esto, entre el 2005 y el 2010, me permitió pues conocer qué es este mundo pues, de la contratación pública, ¿no? Y evidentemente habían varias opiniones de que tal vez nos hubiéramos quedado en estos tres reglamentos que en su momento ajustaban todo el mundo de la contratación y compra estatal, ¿no?
Pero sí, evidentemente siempre estaba el tema de la corrupción, ¿no? Pero no se veía algo más, ¿no? Algo más que vamos a hablar más adelante, ¿no? Pero la ley, esa norma, hubo un cambio, ¿no? Aparecen los textos únicos ordenados, ¿no? Se juntaron esas tres que, sobre consultoría, sobre obras, sobre adquisiciones propiamente dichas, ¿no? Y hacia el año 98, ¿no? Sale una ley de contrataciones y adquisiciones del Estado y su reglamento, ¿no? Decretos supremos de la PCM, ¿no? En el 2001 se cambia esto, o ya un texto único ordenado, ¿no? Ley y reglamento, ¿no? Y hacia el 2004, ¿no? Ya en esta norma del 2001, se crea el Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, el CONSUCODE, que luego fue, hasta ahora se llama OCSE, ¿no? Entonces, era el gran órgano ya responsable, receptor, sancionador, fiscalizador, se supone también, ¿no? De las compras estatales. O sea, conforme ha ido avanzando, vamos a decir, o sea, el crecimiento pues, del Estado, si se quiere decir, pero no lo digo yo con tan ánimo adverso como suelen decirlo ahora, el crecimiento del Estado es grande, ¿no? Sino que el mal crecimiento del Estado, en todo caso, o el no desarrollo del Estado, a pesar de su crecimiento, ¿no? Hace de que justamente haya necesidades más que nada persecutorias y sancionadoras en la normática, ¿no? Entonces, y ahí aparece el 2004 y yo recuerdo la fecha, 28 de diciembre, porque desde antes de diciembre, Alejandro, que ya estaba Alex ya estaba en Petroperú, me estaba invitando justamente para que yo apoyara eso, apoyara a ese trabajo, ¿no? Entonces, y justamente viene un cambio de norma, y en esa norma precisamente, estamos hablando de el texto único ordenado de adquisición del Estado, el decreto supremo 083-2004 y el reglamento, ¿no? El reglamento que es el decreto supremo 084-2004, o sea, seguiditos, ¿no? 28 de diciembre, en el que el gran golpe era la inclusión de varios feudos o elefantes blancos que no habían sido tocados o en su momento habían salido del ámbito de la aplicación del control del Estado en la compra y contratación pública, ¿no? Estamos hablando de Petroperú, el Instituto Peruano de Seguridad Social, luego Salud, finalmente. Creo que bueno, mi PEC ya no está, y Banco de la Nación, no lo recuerdo, ¿no? O sea, se ingresaron al ámbito de aplicación de la ley, ¿no? Y esa norma sí hablaba en términos muy concretos y muy amplios, no tan amplios necesariamente, pero sí lo mencionaba y mereció, no sé si 2 artículos en la ley, casi 3 en el reglamento respectivo, ¿no? De que justamente el órgano encargado de las contrataciones, que eran los departamentos de logística o unidades de logística o unidades de compras de las entidades del Estado, ¿no? Eran las encargadas en coordinación con la unidad usuaria, o sea, la unidad de esa misma entidad que pedía el requerimiento, que demandaba el requerimiento, ¿no? De determinar el valor referencial a través de, vía de, un estudio integral de mercado. Un estudio integral de mercado. Un estudio integral de mercado. Y evidentemente sí, como dice Alex, y hasta ahora está eso, no proponía ninguna metodología, ningún anexo para metodología. Entonces, nosotros encontramos eso, y justamente el 2 de enero del 2005 estábamos entrando a Petroperú, para justamente el departamento, en esa época se llamaba Adquisiciones y Contrataciones del Estado, ¿no? Y nos encontramos con que justamente el funcionariado clásico, vamos a llamarle así, de Petroperú, ¿no? El eterno funcionario, si quieres, ¿no? En algún momento es el hijo del dinosaurio, eh, decía pues una frase, ¿no? Maldita ley porque en el mejor de los casos les quitaba la velocidad para comprar, porque sus compras eran muy necesarias, obviamente, sí, está bien, ¿no? Pero también era maldita ley porque evidentemente les quitaba cierta comodidad y holgura para hacer otras cosas que no eran tan convenientes, ¿no? La corrupción en sí, ¿no? Pero había un ingrediente más. Habían puesto los estudios de mercado. ¿Y quién hacía los estudios de mercado? Y estamos hablando ahí de personal profesional, muchos ingenieros de petróleo, ingenieros industriales, ingenieros mecánicos, ¿no?
Pero tal vez, tranquilos, estoy hablando, sinceramente, bueno, si estamos, no estoy nada personal, pero es la función que yo vi, que vimos ahí, ¿no? De que justamente, pues, no estaban cómodos con esta ley y tenía que hacer un estudio de mercado, ¿no? Cuando solamente ellos tenían, creo que el clásico catálogo de proveedores, ¿no? Un registro de proveedores, perdón, registro de proveedores y que simplemente, ok, queremos una broca de tanto por tanto, ¿verdad? Para tal sitio, ya que quién la tiene, ni siquiera hacían comparación de precios, creo, no sé, ¿no? Y si por ahí alguien saltaba, o algún timorato de auditoría interna, ¿no? Timorato, porque a veces eran timoratos también, pues sí sacaban otra cotización más, pero obviamente el teléfono funcionaba, ¿no? Entonces, pero esa era la realidad, o sea, no, eh, había gente capaz que podía hacerlo, pero no quería hacerlo, había gente también, obviamente, de la otra que creo que no sabía cómo hacerlo, ¿no? Incluso hasta en nuestros contratos, de cada 3 meses dejando un día en un blanco para renovar, nos ponían eso justamente, ¿no? O sea, en un contrato no lo tengo por ahí, pero yo recuerdo que decía esto, ¿no? En función de que no existe en el departamento de logística para tiempo, no mencionaban que no habían personas para hacerlo, pero indicaban de como que no se podía hacer los estudios de mercado y que era o sea, como necesidad, obviamente a mí me convenía, ¿no? La necesidad de contratar al ingeniero Manuel Cos, ¿no? Para que haga los estudios de mercado, ¿no? Estudio de mercado que recuerdo los formatitos iniciales que diseñó Alex, pero que no había nada, no hacían nada, no hacían nada. O sea, por ahí apareció un memo de una unidad que requería un bien y venía logística y de repente le preguntaba por teléfono, oye, ¿y a qué precio compras o a quién le compras? Ah, ya, perfecto. Hacían un memo de simplemente dando el pase, ¿no? O un informe, se atrevían a llamar el informe, ¿no? Dado que el proveedor ha indicado que su precio es tanto, bueno, avalamos este valor referencial, una cosa así, ¿no? Y nada más, ¿no? Y obviamente porque todo tenía que salir, ¿no? Todo tenía que salir, o sea, ya se está, si en el Estado se critica mucho la demora o la no ejecución del presupuesto público, del programa de inversiones, ¿no? Una de las razones es esa, ¿no? De que justamente todo el mundo quiere, ¿no? Cumplir como sea, ¿no? Cumplir como sea, ¿no? Manuel, Y eso, sí, dime, Manuel, sí. perdóname, solamente para poner una aclaración, dos cosas. La primera es que justo llegamos nosotros a la entidad que más factura, que más contrata en todo el Ah, país, ¿de acuerdo? bueno, Y así, lo segundo, así. recomendarte, Manuel, que corras un poquito porque te va a faltar tiempo, hermano. Ya, ok, avancemos, ¿no? Entonces, la ley actual, como ya lo comentó Alex justamente, ¿no? Apenas si menciona esto del valor referencial y el estudio de mercado, ¿no? Y hasta propone la comparación de precios, ¿no? Porque justamente, pues, es uno de los acusados para que justamente no avance la contratación pública, no avance la gestión pública, ¿no? Entonces, y aquí viene el tema. Toda contratación estatal, y creo que toda contratación en general, si se quiere, tiene tres etapas, ¿no? Actos preparatorios, procesos de selección y ejecución contractual. O sea, comienza ante el acto preparatorio el requerimiento de la discusión, luego viene la firma del contrato una vez que se echa el proceso de selección y luego viene la conformidad y el pago. Pero justamente entre los actos preparatorios hay un único aspecto analítico que es la determinación de valor referencial por un estudio de mercado, ¿no? Es el único aspecto analítico que ha sido desdeñado cada vez más, tanto desde adentro como desde encima, que es el OCSE ahora, ¿no? Y desde adentro, obviamente, por los mismos funcionarios, ¿no? O sea, o sea, no te puedes demorar tanto en eso, Manuel, ¿no? Entonces, viene Manuel, justamente el tema. Sí, Manuel, dime, ese fondo de la lámina anterior a sí, que te refieres en el valor referencial como único aspecto analítico, debería de ponerlo en rojo, hermano. sí, sí. Ya, claro, ya. En rojo y iridiscente, seguro. Ya. Ok, bueno, Manuel, ahora, el, el plan, el plan anual de contrataciones es el documento de gestión macro de control logístico que contiene en detalle, ¿no? Pero vamos a ir de frente, bueno, las fuentes son la identificación de áreas usuarias, participan en la formulación del presupuesto, ¿no? Estamos hablando de toda la línea de procesos y procedimientos para determinar cómo se compra y cómo se, digo, qué se va a comprar, qué se va a contratar,
y cómo se registra, ¿no? Y esto comienza de frente en este cuadro, que es la línea de precios de requerimiento, de un requerimiento, ¿no? O sea, comienza con un presupuesto, el presupuesto operativo de la empresa o la entidad pública, si se quiere, ¿no? Es muy importante, ¿no? O sea, normalmente es así, ¿no? O sea, el presupuesto creo que se aprueba, de la República se aprueba en noviembre máximo, entonces, y esto, el proceso de formulación presupuestal comienza pues desde mayo, junio creo mismo, del año anterior inmediatamente, ¿no? Y va formulando a cada área usuaria qué necesitan, qué van a comprar, qué van a hacer, cuál es su política, ¿no? Esto perdón, en el marco pues de sus planes operativos estratégicos, planes operativos anuales y todo lo que. Entonces, ahí hay un primer precio, ¿no? Luego de una validación y corrección se carga el PAC, que es el Plan Anual de Contrataciones del Estado, ¿no? Y luego hay otra validación y corrección y sale un monto estimado por el usuario, que es el monto estimado como el que hace el requerimiento a logística, ¿no? Logística saca el valor referencial, ¿no es cierto? Y luego viene el proceso de selección, ¿no? Y, o sea, hay una flecha ahí, 1, 2, 3, 4, 5, y ese valor adjudicado. O sea, hay varios precios ahí que se han dado vuelta, ¿no? Pero que si es que el presupuesto estuviera bien elaborado, simplemente necesitaría una actualización. No sé si ustedes como economistas y como yo coinciden con eso. Entonces, eso fue lo primero que yo fui observando, ¿no? Y me adelanto a esto porque entre los pasos que hay que hacer, y esto me pasó ya no tanto en Petroplus, sino en el Banco de la Nación, que fue mi segundo paso en esto, de que hay una parte que se llama la certificación de la disponibilidad presupuestal. O sea, yo sí me preguntaba, pero si está en el PAC, escrito, firmado y referendado por presidente de directorio, por ministro, por toda la cosa esa, está en el PAC es porque estuvo en el presupuesto, y si estuvo en el presupuesto está reservado, ¿no? Sin embargo, es un paso que hay que dar, ¿no? Eso también es causa propia de las demoras, si se quiere, ¿no? Bien. El monto estimado referencial es la obtención del monto estimado referencial tiene como parámetro principal la conveniencia económica de la entidad, ¿no? Para lo cual la unidad ejecutora responsable de su determinación realizará la indagación o estudio de mercado con todo instrumental necesario suficiente, acuciosidad y objetividad, teniendo de ser necesario alcances de coordinación directa y con los proveedores. Esto no lo dice la ley. Esto modestamente lo escribí en un primer documento hacia el 2007 más o menos, si recuerdas, Alex, que saqué los lineamientos NER, o sea, de todas las metodologías que íbamos metiendo, que íbamos creando, que íbamos, no creando necesariamente, porque todos, o sea, esto sí también es otro dato. Todas las herramientas están, todas las metodologías están, sino que hay que hacerlas o hay que ordenarlas, nada más. O sea, estadística, análisis económico financiero, inteligencia comercial, data secundaria, primaria, todo eso está a la mano y son profesionales, pero no lo hacen, no lo quieren hacer. Entonces, esta definición de monto estimado referencial la puse yo en un documento inicial hacia el 2007 más o menos, lineamientos para determinar el monto estimado referencial en Petroperú, ¿no? O sea, todo el instrumental que ya hace. Pero justamente ser el factor principal que contribuye de manera directa a la eficiencia de la utilización y aplicación de los recursos, ¿no? El valor referencial no ha llegado a merecer la preponderancia que su importancia transmite, ¿no? O sea, predomina en los procesos de adquisición y contratación pública casi desde siempre, ¿no? La velocidad con el proceso se realiza. O sea, si en el PAC dice que, por ejemplo, las computadoras nuevas del departamento legal debe convocarse pues en marzo tiene que convocarse como sea, ¿no? Entonces, si es que algo lo demora, es una ineficiencia, lo cual puede darse, sí, evidentemente, ¿no? Pero a veces, justamente en un mercado tan atomizado y tan con proveedores, bueno, David puede dar fe de esto, tal vez, ¿no? O sea, hay una unidad de compras públicas también que se supone que es para este tipo de bienes que son de alta demanda, ¿no? Pues aún así, los precios ahí se juegan de otra forma, ¿no? Bien. Entonces, el elemento de corrupción se genera cuando el comprador o el contratante estatal no es capaz de establecer el valor referencial de una manera adecuada respondiendo a una estructura de costos del bien o servicio, sino simplemente lo hace por indagaciones. O sea, ya hacerlo por indagaciones o por comparación de precios, que es el equivalente en términos propios, ¿no? Justamente ya propicia a que el ambiente ya no sea tan transparente, ¿no? Entonces, y yo tengo acá también
estas citas están justamente en un artículo que sacó Raúl Delgado Sayán sobre el presidente de la Asociación Peruana de Consultoría, ¿no? Y aparecen dos cosas, ¿no? Sobrevaluación es el hecho delictuoso a simple vista, ¿no? Una sobrevaluación que se ve hasta ahora en las grandes obras, ¿no? En que se invierte en exceso. Ahora usan adendas, usan varias formas más sofisticadas que ya me han superado, ya nos han superado, si quieres, de lo que hemos visto, ¿no? O la subvaluación. La subvaluación también se contrata servicios de baja calidad y pues a la larga salen más caros, ¿no? Yo tengo esta lámina desde hace mucho tiempo y es lo que pasó cuando justamente nuestra ministra de Salud actual, la señora Massetti, le tocó ser ministra del Interior, no sé por qué se lo encargaron a ella en el gobierno de Alan II, estamos hablando 2008 creo más o menos, ¿no? En que hubo un escándalo con una adquisición de patrulleros, ¿no? Entonces, ahí lo que primó fundamentalmente fue, evidentemente sí, la corrupción en el Ministerio del Interior ha estado muy latente para diversos tipos de compras, ¿no? Hasta ahora por mascarillas inclusive también, ¿no? Pero lo que aquí rescatamos es lo siguiente, ¿no? O sea, los precios son fijados libremente por los agentes del mercado, sí es verdad, ¿no? Y no pudiéndose hablar de un precio justo, sino de un precio de mercado, si se quiere llamar así, ¿no? Entonces, en la adquisición de patrulleros, el problema radica en los mecanismos y las personas que han permitido que la entidad estatal termine comprando a precios que no es justo ni injusto, sino que están por encima, ¿no? O sea, la empresa privada, la proveedora, ¿no? Y esto lo vengo diciendo hace tiempo en cuanto a oportunidad he tenido yo para hablar de este tema, ¿no? Por naturaleza y por genética, si se quiere, tiene que ganar y ver las oportunidades que justamente le ofrece el comprador para ganar. Y si el comprador es el Estado y en el Estado no hay una contraparte válida, no hay una contraparte válida de técnica y capaz de negociar bien o de darse cuenta, ¿no? ¿No? Entonces, se lo va a comer, como se dice, se lo va a comer, como se dice. Y así ha ocurrido, ¿no? En este caso, los patrulleros fue, si se quiere, emblemático en esa época, ¿no? En que justamente también cayó la ministra, ¿no? Entonces, respecto a la conciliación entre la oferta y la demanda, el requerimiento de la entidad o cumplimiento de especificaciones técnicas o alcance y características de servicios se deberá realizar como acción coordinada contra la unidad usuaria. O sea, la unidad usuaria, y esto lo he visto también en consultorías que he hecho, más adelante les voy a contar, en que justamente la unidad usuaria, o sea, dice, y como hacía en Petroperú también, o sea, ok, ya hice el pedido, ya alcancé mi propuesta de base, toda la cuestión, y punto, logística que haga todo, ¿no? Entonces, la misma norma se ha visto obligada, porque en el año 2004 en el año 2005 no lo decía, la misma norma se ha visto obligada a que justamente exija de que el originador también colabore con lo escrito, tanto en la ley como en el reglamento, ¿no? No sé si en esta última está, pero yo no creo que no esté, para que justamente actúen coordinadamente, porque el originador es el que precisamente conoce más lo que quiere, ¿no? ¿Por qué lo quiere, ¿no es cierto? Y también debe conocer más sobre quiénes son los que tienen eso que le pueden dar, ¿no es cierto? ¿No? Y más adelante vemos el tema de los bienes y servicios recurrentes, ¿no? Que hay un tema más fantástico, ¿no? Bien. Entonces, el alcance del sustento del estudio de mercado, o sea, los cuadros que hacen ahora, o sea, incluso la OCDE ha llegado a proporcionar formatos para que llenen nomás ¿no? Ya un resumen de que, ¿no? A quién cotizó, qué precios tomó, ¿no es cierto? Con qué antigüedad tienen esos precios y punto, ¿no? Para que todo salga por un promedio generalmente, ¿no? Entonces, no hacen ningún estudio crítico analítico de la oferta misma del mercado, ¿no? Que tiene características propias, ¿no? Y de la misma demanda del sector público, ¿no? Que a veces genera una data riquísima, ¿no? Entonces, ese tratamiento, que es el sustento, que al comienzo sacábamos 2, 3 hojitas o los formatos que viste, ¿no? Para cosas muy simples, ¿no? Compra de clips, si se quiere. Pero si se trataba, por ejemplo, de importar crudo desde el Golfo Pérsico, Alex no sacaba una hojita, sacaba a veces, no sé,
10 hojas mínimo de cuadros con estadística de precios. El amigo de Inglaterra le había dado información. Ah, a propósito de eso, ¿no? El departamento de distribución y el departamento de mercado externo de Petroperú Paracom, o sea, nunca se hubieran imaginado que un simple, con todo respeto, señor López, ¿no? Tenga contacto con un operador consultor, ¿no? De un mercado sobre fletes y sobre barcos, sobre tipos de barcos, tanqueados, no tanqueados, que lo hiciera, ¿no? Entonces, en nadie se iba a imaginar eso, ¿no? O como que a mí me pasó después con el tema de outsourcing IBM, ¿no? Entonces, eso es claro, o sea, nosotros nos dedicábamos a investigar, o sea, tal vez investigábamos Si me demasiado. permites, si me permite, Sí, Manuel, sí, por favor, adelante. me agradaría que rápidamente le cuente la experiencia que tuviste al revisar los márgenes de utilidad de IBM en Nueva York. Ya, vamos a pasar por ahí rápidamente, vamos a pasar por ahí rápidamente. O sea, eh, bueno, acá hay un tema propio metodológico que lo voy a pasar rápidamente, o sea, ustedes como economistas lo conocen, varios han hecho estudios de mercado, así que son tres aspectos: información de base, cálculo y determinación. Pero, o sea, ¿qué fuentes tenemos? El instrumental que podemos utilizar, desde simple estadística descriptiva para corregir una serie, porque también se daba el caso, ¿no? Y lo hemos visto y creo que hasta ahora se da, de que pues tienen dos cotizaciones, una que diga 5, la otra que diga 20, entonces sacan el promedio 20 más 25, ya, 12.50, ese es el precio, ¿no? Y eso no puede ser, ¿no? No puede ser. O sea, tiene que ordenar la serie. O sea, estoy hablando de 2 puntos, obviamente, hay más puntos, obviamente. Entonces, ¿no? Y eso, pues, pero ¿por qué haces todo eso, no? O sea, llegaban a decir eso, ¿no? Y la determinación es el manejo final de información. Vemos el comportamiento del proveedor con otros concursos públicos, ¿no? Y hacemos, bueno, todas las fuentes que digo acá, ¿no? Y acá pongo varios garabatos, la OCSE misma, se hace gestión, que nos ayudaba bastante en esa época, ¿no? Y las cotizaciones, ¿no? O sea, ¿no? Y usábamos análisis estadístico, análisis financiero, económico financiero y performance de mercado, inteligencia comercial, si quieres. O sea, todo este tipo de cosas lo usábamos y hasta creábamos por ejemplo, un trabajo para el Banco de la Nación, hice un trabajo de una variable representativa, ¿no? De acuerdo a unos indicadores. Ya, en la adquisición de bienes, lo que domina son las especificaciones técnicas, ¿no? Fundamentalmente con componentes de materia prima. O sea, a veces había que saber hasta de dónde. Me recuerdo, había unas tapitas de tanques, creo que Conchan, las operaciones Conchan demandaba y pues había un lobo, dos lobos, dos monopolios, dos empresas grandes, pero que justamente cuando nos enteramos o me enteré, perdón, de cómo se fabricaba esto, pues descubrimos que habían otros proveedores que ni siquiera los llamaban, ¿no? En el tema servicios es importante, acá lo que nosotros aportamos fue una matriz rubro componente, ¿no? O sea, un servicio, ¿no? Usa recursos humanos, usa equipos, usa servicios mismos, ¿no? Y tiene varios componentes en el servicio, ¿no? La identificación y diagnóstico, ejecución 1, ejecución 2, capacitación, propuestas. O sea, cada uno de estos con datos propios de cómo interviene el recurso humano, el equipo y todo, y hacíamos estructuras verticales y horizontales, ¿no? Y con eso nos servía para justamente ver cómo se estaban jugando los precios, ¿no? En la contratación de OS, que es el, sí, seguro hasta el Club de la Construcción se habrá originado de repente en Petroperú, ¿no? Es muy probable, o es uno de los fundadores, ahí los proveedores de ahí, ¿no? En que también necesariamente había que hacer, o sea, a pesar de que estaba el expediente, los expedientes técnicos, memoria descriptiva, planes sanitarios, todo, que no somos ingenieros civiles, pero que justamente queríamos ver el precio y teníamos que ver justamente cómo jugar. Hasta que en un momento ya nos dimos cuenta, por ejemplo, de que casi todos cotizaban lo mismo, ¿no? Y se llevaba un sorteo, ¿no? Entonces, pero necesariamente, a veces en un caso de una obra de mantenimiento, de habilitación para, creo que fue la Oficina de Ventas del Norte, ¿no? En que justamente yo les sugería a los que llevaban el proceso de que convoquen, ¿no? Justamente y les indiquen lo que exactamente quieren y que les hagan esta matriz. Ninguno de ellos hizo, ¿no? Bueno, las clasificaciones de bienes, según licitaciones, esta es una captura de pantalla del último reglamento de condiciones del Estado, en que por montos, y aparecen justamente acá, o
solamente para que vean esto, ¿no? Licitación pública, concurso público, que los hemos escuchado siempre, ¿no? Adjudicación simplificada, cuando bueno, obviamente se omiten algunos trámites, contratación directa. Hasta acá son conocidos y todo, ¿no? Pero viene aquí comparación de precios que antes no había, ¿no? Subasta inversa electrónica, que idealmente debe ser mucho más, y selección de consultores individuales. Esto sí no lo había visto nunca, ¿no? Entonces, pero todo esto es justamente para facilitar, ¿qué cosa? Facilitar, no digamos la transparencia, sino que se agilice, que no se detenga, ¿no? Es lo más importante que hay. Es lo más importante desde todo punto de vista, ¿no? Que se cumpla la meta de contratación pública, que se cumpla, como sea. Bueno, y aquí viene el tema de los requerimientos cuando son bienes y servicios recurrentes o bienes con proveedor único que no admite sustituto, personalísimo, y otro tipo de bienes que yo encontré en una asesoría que hice en una empresa de servicios de saneamiento en el norte, bienes, servicios, obras recurrentes, pero con proveedores asiduos o persistentes, ¿no? Entonces, el servicio recurrente es aquel que tiene normalmente se llama pues, cada 2 años, de todas maneras contratan lo mismo. Servicio de vigilancia, limpieza de oficinas, courier, ese tipo o renovación de software, tal vez, ¿no? Y viene el servicio único que no admite sustituto, ahí sí el tema te lleva generalmente hasta una contratación directa, ¿no? O sea, hay un único proveedor que exactamente cumple las condiciones que tú quieres, que tu originador, que la unidad usuaria quiere. Entonces, ahí está, justamente, tenemos un caso muy particulares, que voy a citar más adelante, el outsourcing de IBM y el de Perú Rey, ¿no? Y los contratos recurrentes con proveedores asiduos es un caso que vi y que se está dando. Ustedes saben que, por ejemplo, los servicios de agua en regiones o departamentos están a cargo de unidades, empresas públicas y empresas municipales, ¿no? Empresas públicas de servicios de saneamiento, ¿no? En el norte, en el sur, en cada departamento hay. Y todas ellas tienen el tema de la gestión comercial, que es el que justamente genera más ingresos. O sea, cómo cobran el agua, ¿no? Pero para cobrar el agua justamente controlan medidores, leen medidores, cambian medidores, verifican instalaciones falsas. O sea, hay varias tareas en la cual justamente contratan a empresas que se han dedicado a eso. Ellos han encontrado ahí lo que yo dije la vez pasada en la exposición de Salazar, un nido de mercado justamente para atender eso, ¿no? Y se dan la vuelta, ¿no? O sea, todo el norte, entre lo que es Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, hay empresas que yo cuando hice una asesoría a la empresa de Piura, la empresa Grau de Piura, me encontré con eso. Luego también descubrimos que hacia el sur, Arequipa, Tacna, Moquegua, Ayacucho, inclusive también hay empresas que ya están dedicadas a eso, ¿no? Y que juegan, es un club del apoyo comercial a empresas públicas de saneamiento. Es un club también. Entonces, dentro de las conclusiones que hice del estudio y del trabajo, castigando el valor referencial y toda la cosa esta, pues recomendamos justamente de que a nivel de los gremios, de la OTAS, OTAS se llama, y las CENAPA, creo, ¿no? Hagan justamente trabajo de este tipo para agrupar y defenderse, ¿no? Porque el tema principal es la defensa del recurso público. No es tanto, o sea, en mi modesta opinión, ¿no? Lo que hemos sufrido con Alex, es la defensa del recurso público. Un sol es igual a 1.000.000 si se va a robar, si se va a alterar, ¿no? Entonces, la metodología del servicio recurrente, bueno, hay una primera y segunda referencias, o sea, para actualizar el valor adjudicado. Tenemos, y acá obligadamente tiene que haber pues, una base de datos de precios del originador, ¿no? O sea, si el originador es el que siempre cada 2 años compra estos bienes o estas herramientas, pues debe tener un control de cómo se gastan, de cómo se van acabando, de cómo se deben ir mejorando, ¿no? Entonces, cómo se van consumiendo las unidades, ¿no? Para sacar estacionalidades, indicadores de comportamiento y todo, ¿no? Pues no lo hacen, no lo hacen, ¿no? Y es un simple Excel, si se quiere, ¿no? Entonces, con todo eso, pues se forman las metodologías, ¿no? Entonces, respecto a lo que no admite sustituto, ¿no? Acá, una vez que se llega a un estado de coordinación directa, o sea, la palabra coordinación directa es una forma de decir lo que es la negociación. Y no hay que tener miedo, o sea, la palabra negociación está vedada en la norma del Estado. Pero si estoy tratando con un lobo, pues acá también tenemos que tener lobo. Nosotros somos el Estado.
el Estado es el que puede justamente, puede y debe tener capacidades para justamente enfrentarse a un monopolio tranquilamente, ¿no? Eh, por ejemplo, teníamos el caso, me adelanto acá un poco, la contratación de póliza de seguros, ¿no? De póliza de seguros, yo recuerdo fue el año 2009 más o menos, en que el mercado estaba al revés, si se quiere, ¿no? O sea, ¿qué pasaba? Los grandes pacíficos seguros del grupo del Banco de Crédito, en RIMAC, del grupo del BBA Continental, ¿no? Los grandes, este, no sé qué problema habían tenido con Lloyds, su reaseguradora mundial, ¿no? Entonces, querían acomodar lugar la cuenta de Petroperú. La cuenta de Petroperú era la gran póliza general, que era para todos los niños, y las pólizas chicas de seguro de trabajo de riesgo, póliza de salud, póliza de seguro de salud, varias pólizas chicas, pero fundamentalmente la póliza grande. Entonces ahí nos dimos cuenta de eso y pudimos negociar precios al revés. O sea, ¿quién se bajaba más de la prima? ¿No? Y eso se quedaron, al menos los de personal que apretaban, había un chato y no me acuerdo el nombre, no sé si Alex, justamente, eh, uy, tanto estás bajando, tanto, bueno, se bajó eso, ¿no? Y así fue. Ellos querían fundamentalmente, estaban sacrificando ganancia financiera por la reputación del mercado, estaban tomando, o sea, ganando la póliza de un monstruo como era Petroperú, la empresa más grande del Estado, ¿no? Para que Perdóname, justamente lo hizo. Sí, Manuel, yo sí, recuerdo que de 15 millones se bajó a 8. sí, así es, fue bajando así a 8, ¿no? Y fue Rima, creo que le que ganó en esa la póliza general, ¿no? La de todo riesgo, ¿no? Entonces, pero ahí viene justamente lo que digo acá al final, ¿no? O sea, se llega a un estado de coordinación directa de la entidad con el proveedor. Ante una sola cotización corresponde una posición técnica firme, honesta para defender el recurso público, ¿no? El estado de funcionarios de la entidad debe ser experto en análisis económico, financiero, en mercado y contar con capacidad negociadora. Y acá viene rápidamente nuestros pasos, ¿no? Y la casuística, ¿no? Pero acá quiero citar algo que me tocó vivir en carne propia directamente, ¿no? Mejor dicho, ¿no? Yo estuve en Petroperú entre enero de 2005 y febrero de 2010, ¿no? Ya les dije que en la modalidad de contratación, OTI se llamaba, creo, ¿no? Orden de trabajo interna, ¿no? Que bueno, como les dije, nos contrataban cada 3 meses o cada 4 según la necesidad, no sé, pero dejando 1 o 2 días, ¿no? En que teníamos que seguir estando, obviamente, teníamos que seguir estando, ¿no? Pero bueno, no valían esos días. Y que bueno, al siguiente contrato le cambiaban una coma y ya era otro contrato, para no generar la continuidad, ¿no? Para no generar la continuidad. Pero algo sí que es importante resaltar, Alex y yo, aparte que también, y es bueno decirlo, eh, comenzamos una especie de gueto uni ahí, ¿no? Porque incluso exigíamos que nuestros practicantes que nos podían dar también fueran de la uni, de la facultad, ¿no? Y también hicimos ahí para que justamente propiciamos, bueno, no voy a mencionar nombres ahí, pero estaban justamente casos claros de personas de nuestra facultad que pudieron ingresar ahí a apoyar y que, bueno, creo que algunos siguen hasta ahora ahí trabajando, ¿no? Pero Petroperú y Banco de la Nación, yo estuve en Petroperú entre enero 5 y febrero 10, y luego, ya después le contaré cómo salimos de febrero, en febrero 10, y luego a partir de abril 10 más o menos, ¿no? Eh, Gracias a Dios, un amigo del Banco de la Nación que me recogió y pude estar, porque sí, fue, me recogió, obviamente, no tengo otra palabra ahí, y estuve hasta agosto, septiembre 11 más o menos. Bueno, pero acá viene un tema que quiero resaltar, y que puede contribuir a esto. La organización de Petroperú en cuanto al departamento de logística, ¿no? Era así como, cada unidad evidentemente tiene varias funciones ahí. No, esto lo he jalado sí de un trabajo del Banco de Banco de la Nación. Está la unidad, en la línea está la unidad de contrataciones y la unidad de adquisiciones. Como control está la unidad de supervisión, ¿no es cierto? Y acá está la unidad técnica en la que estábamos justamente con Alex a cargo de los estudios de mercado y valor referencial, aspectos técnicos, ¿no es cierto? ¿No?
pero también estaba alguien que me manejaba el SEACE, o sea, todo lo que ingreso al SEACE, el sistema electrónico de adquisición del Estado, entraba por ahí. Alguien que controlaba el PAC si quería alguna variación, ¿no es cierto? Y también alguien que controlaba el software especial, no me acuerdo cómo se llamaba, Alex, ¿te acuerdas? El software que manejaba eh, Jorge, no sé qué, ¿no? Era un software. Eran unidades, era funciones netamente técnicas. Nosotros, y solamente hacíamos eso, estudios de mercado, no hacíamos más. No estábamos en comités especiales, en comités de información, no hacíamos un expediente técnico, no armábamos eso. No buscábamos una firma, nos dedicábamos exclusivamente a eso. Y ese es el ideal, obviamente, si es que esto quiere cambiar de alguna forma. Y creo que hasta ahora sigue así Petroperú, ¿no? O sea, porque contrataciones, adquisiciones sí son los operativos los que hacen justamente, y también participan en comités, escuchan a proveedores, ese tipo de cosas. Nosotros no. Nosotros nos dedicamos netamente a eso. Y tal vez por eso sí, eso hay que reconocerlo y agradecerlo, nuestros trabajos merecieron buenos comentarios, ¿no? Ahora, Manuel, en el banco, sí, Manuel, apurémonos porque ya son 11:30. ya, ok. Y el Banco de la Nación, ahí sí es distinto, ¿no? Ahí sí todos hacen. Una diferencia con el Banco de la Nación es, acá meten hasta los servicios clásicos de logística propiamente dicha, si quieres almacén central, controles, esas cosas, pero es una tremenda cosa. Y acá sí, evidentemente, cuando yo estuve acá, yo venía pues, muy estudioso de mercado y tuve que entrar a la vorágine del Banco de la Nación para hacer de todo, ¿no? Y ahí me choqué con varias cosas que, bueno, ya no merecen contarse ahora, ¿no? Bueno, y para una diferencia más, ¿no? Por ejemplo, el departamento de informática o de tecnología de información de Petroperú en ese tiempo, durante el tiempo que hemos estado, llegaba a tener, pues, creo que 8 o 10 personas era mucho. En cambio, el similar departamento del Banco de la Nación, ¿no? Ambas empresas muy grandes con presencia nacional, tal vez, bueno, los puntos de sucursales del Banco de la Nación son casi como 500, obviamente. El departamento de informática de Banco de la Nación en Lima, y que es el edificio de Orrantia, y tiene casi como 400 personas, ¿no? Bueno, acá hay un caso con el caso de la IBM que... Manuel, un pequeño Sí, hola, comentario. por Oye, favor, te ahí escucho. trabajaba mi amigo y profesor del Centro de Cómputo, Mario Trigoso. ¿En dónde? ¿Banco de la Nación? ¿O Sí, en Petro? que en Ya. Banco de la Nación, que en paz descanse. Falleció. Ya, sí lo escuché, creo, sí lo escuché. En la principal, en Lima. Sí, sí, sí. Ya, creo que sí. Sí, porque ahí, como ellos vimos, un trabajo con Oracle, la base de datos, una licencia tremenda ahí. Bueno, gracias, Orieta. Bueno, acá voy a citar el caso rápidamente de la IBM del Perú, el contrato de outsourcing. Outsourcing es la tercerización de todo el servicio informático y telecomunicaciones de Petroperú, ¿no? Entonces, en el año 2005, Petroperú definió un equipo de funcionarios de los departamentos de logística y TIC, ¿no? Para el manejo del contrato de outsourcing, ¿no? Del 2006 al 2008. Se definieron especificaciones técnicas, términos de referencia, bases administrativas, y luego de varias sesiones de trabajo se invitó a empresas especializadas, IBM, Telefónica Empresas, los API Data, Graña Montero Digital, y dos más. IPSAT creo que era una de ellas también, ¿no es cierto? Para el estudio de mercado solo cotizaron con el detalle requerido de estructura de costos, ¿no? Perdón. De estructura de costos, IBM y Telefónica, ¿no? Por exigencias nuevas de Petroperú, porque Petroperú eso sí seguía, y hay grandes amigos ahí también en el departamento de informática de Petro, que justamente, evidentemente, tenía que tener lo ultimito en tecnología de información. Entonces, por exigencias nuevas en sesiones de trabajo con ambas firmas telefónicas, dio señales de disconformidad y realmente IBM, porque realmente IBM tenía la gran ventaja, ¿no? Por cuanto venía dando el servicio ya por 12 años en 3 contratos, ¿no? Y definitivamente se verificaba un costo de adaptación si es que se producía un cambio de proveedor. O sea, 12 años dando servicios en 3 contratos, IBM estaba instalado y había vivido con Petroperú todo su crecimiento informático. Entonces, eso hacía de que ya tuviera una ventaja, ¿no? Y hacía tus propuestas bien amplias, ¿no? Pero ¿qué pasó? Por exigencia nueva de Petroperú en sesiones de trabajo con ambas firmas, bueno, perdón. Entonces, perdón, ¿dónde la puse? Ya, ok.
Acá está. IBM siempre se aprovecha de esta posición de dominio válida. Es una posición de dominio válida por tener esa ventaja, ¿no? Esa ventaja. Entonces, y su precio era prácticamente muy difícil de refutar. Sin embargo, pues, el estudio de mercado que hicimos permitió detectar la formación de rangos de ganancias por líneas de negocio, porque como política corporativa definía la matriz para sus operaciones en el mundo. Y así se identificó sobreprecio total, un sobreprecio total de 12 millones de dólares que se tuvo que rebajar IBM. O sea, y esto lo conseguimos, como dije Alex, hurgando, googleando, ¿no? Encontramos una memoria especial a accionistas de la IBM Corporation de Estados Unidos, para que justamente, en la que da un detalle, evidentemente, que nunca yo había visto en una corporación, o sea, no sé si las otras la dan, de ganancias, costos y ganancias, márgenes, formación de precios por línea de negocio, ¿no? Por hardware, por software, por servicios, por tercerizaciones, así, en detalle, ¿no? Y recomendada para qué país estaban las líneas de política y los rangos, ¿no? Entonces, y resulta que para Perú-Bolivia, que era el eje con sede en Perú, ¿no? No estaban aplicando esa norma, ¿no? Entonces nos apoyamos en eso y la gente de IBM que estaba en Petroperú que se sorprendió, dijo, ¿cómo has conseguido eso? Bueno, acá está algo, ¿no? Yo había, bueno, fotocopiado un poco la cosa y obviamente que nunca más se publicó ese tipo, o sea, no sé cómo estuvo ahí en esa web, ¿no? Pero realmente fue un gol y incluso, bueno, esto nos permitió ir a directorio, varias cosas, incluso, bueno, ahí la historia es un poco más amplia porque incluso hasta nos pedían que no bajáramos tanto, que no abusáramos tanto, ¿no? Al final el concurso lo ganó finalmente IBM, sí, pero IBM tuvo que, a pesar de 24, se bajó a casi a 13 millones más o menos, y tuvo que bajar más porque Telefónica, que se había retirado aparentemente, pues el día de la apertura de sobres de oferta económica, ahí en el auditorio de Petroperú, pues IBM había venido hasta con dos propuestas, una de sus 13 originales y una de resguardo de 10, y parece que alguien falló ahí, pues se puso nervioso porque miren, este es casi de novela, vio una camioneta telefónica y seguía de otro carro, ¿no? Y dijo, ahí vienen los de Telefónica, pues entonces cambiaron de caja y pusieron el sobre, ¿no? Miren eso, no todo todo lo que ocurría. O sea, muy bien. Acá voy a citar, están ahí los logos de tres empresas, Perú Rail y Oracle System. Perú Rail es el proveedor único y que no admite sustituto del transporte de combustible desde el terminal de Mollendo o Matarani hacia las plantas de venta de Juliaca y Cusco de Petroperú, ¿no? Para información, eso creo que sigue hasta ahora. De 100 galones, por decirle, que llegan al terminal ese, 33 van por flota de camiones y 64 o 67 van por tren, ¿no? No sé cómo será ahora esto con el tema de la pandemia. Entonces, obviamente que eran contratos, son contratos anuales, ¿no? Contratos anuales. Y aquí viene la gran anécdota, pues, ¿no? Obviamente, ¿no? Este caso, o sea, todos los años, ¿no? Ya estábamos en el 2005 y era, no sé si febrero o marzo, y lo tenía solamente Alex, se lo habían encargado a Alex. Y obviamente pues no había ningún antecedente, la forma en que investigamos era buscar antecedentes, buscar relaciones, ¿no? Y teníamos obviamente, el año pasado el flete había, por decir una cantidad, había costado $5. La unidad que determinaba, la unidad que determinante era el costo del flete por galón transportado, ¿no? Entonces $5 por decir que es una cantidad. Alex, corrígeme si trató de encontrar una comparación en el transporte, en la línea de tren de transporte de Lima a Huancayo, hizo un cálculo, hizo un arreglo válido, ¿no? Y con eso se fue a sustentar eso al departamento de distribución. Y el departamento de distribución, casi de mala manera, pues no admitió eso, tiene que salir ya, que esto, que el otro, ¿no? Entonces, Tomás Ortiz, que era en esta época nuestro supervisor, si se quiere, me invitó también a participar. Entonces, evidentemente no había cómo sacar una referencia. Entonces fuimos hacia la reunión con el proveedor para que diga, bueno, sí, el año pasado fue 5 y ahora va a ser 6.
Y yo pregunté, ¿y por qué 6? Yo le digo, no, no, es que nos han subido los costos, dijeron los de Perú Rey. Ah, ya, muy bien. Y siguieron, ¿y qué costos han subido? Dije, sí, interrumpí nuevamente. Entonces ya de mi misma mesa, el mismo equipo Petrobras ya me miraba mal. Oye, no, ¿para qué preguntas? No, pero solamente para redondear el informe, pero no. Es una información. ¿Sí? Entonces, Rey, ¿no? El flaco, ¿dónde estará? Decía, no, no, nos ha subido el combustible, ha subido el combustible, el diésel del tren, pues, ¿no? De la locomotora. Ya, no. Pero el diésel ha subido, ¿en qué porcentaje? Digo, yo pregunto nuevamente. Entonces, prácticamente me dijeron, oye, bueno, hacemos un corte intermedio, me encierran, oye, no preguntes tanto, esto tiene que salir ya. Entonces, ante tanta pregunta, lo que hizo simplemente me parece un poco por humanidad, porque yo no tenía más herramientas que esas, de preguntar y preguntar, bajó un poco su precio, Perú Rey, y salió el proceso. Salió. Pero eso sí se la juré prácticamente, no en público, para el próximo año, de que me iba a dedicar a buscar ese dinero. Tomé ese caso, ¿no? Y comencé, obviamente, le generamos unos ahorros, y pues, con IBM fue 12 millones, con estos no bajó de 7 millones en los 4 años que manejé ese contrato, ¿no? Porque comenzamos a generar metodologías de estructura de costos y para cada uno índices INEI, índices estadounidenses propios, porque ellos se referían mucho a su matacón, entonces, de hacer la estructura de costos, entonces, okay, estructura de costos y con índices, y comenzamos a hacer variaciones, ¿no? Al quinto decimal, inclusive, al quinto decimal, ¿no? Entonces, tanto para Juliaca como para Cusco, ¿no? Y así llegamos a controlarlos y justamente, ¿no? Incluso yo cuando venían las reuniones anuales, yo le pedía a veces a los funcionarios de distribución, digo, mira, acá lo que tenemos que defender es el recurso de Petroperú, ¿no? Si no sale mañana, bueno, la ley justamente también te permite, ok, contratas de emergencia, lo que quieras, ¿no? Pero tiene que salir así. Y tienen que sustentarme, si de 6 suben a 8, ¿por qué suben a 8? Y yo tengo que refutárselo, ¿no? Eso es lo que tenían que hacer. Y parece que no, ojalá que lo estén haciendo hasta ahora, no lo sé sinceramente. Oracle Systems fue un caso que me encontré yo en el Banco de la Nación. Oracle Systems es un lobo ahí en el Banco de la Nación para el tema de base de datos y licencia de base de datos. Son varios subproductos, son como 500 subproductos que tiene a nivel nacional, ¿no? Y evidentemente los manejan, están también hace mucho tiempo con ellos. Y la única forma que yo tuve oportunidad de conseguir una reducción fue justamente con el tipo de cambio y otra vez por una búsqueda del Oracle International, del Oracle Systems International de Estados Unidos, ¿no? Una memory, un report especial, ¿no? Que justamente usaban tipos de cambios diferenciados y también otra vez siempre, bueno, estamos mezclados con Perú, Bolivia, así ahora como en las eliminatorias para el Mundial de Fútbol, en que somos los últimos y que justamente nos dan precio, ¿no? Entonces también ahí conseguimos, pero nos demoramos bastante, obviamente, nos demoramos bastante. Bueno, de EPS ahora lo puedo contar otro día, pero quiero citar también el tema de abandono de pozos. Abandono de pozos en Petroperú es un caso que comenzó, yo le digo, la cadena de mentadas de madre, ¿no? Porque justamente un día Alan García, el presidente en este momento, estaba en un sitio por Madre de Oso, Puno, no recuerdo bien, ¿no? En que justamente había habido una fuga de un pozo abandonado por otra minera, por otra petrolera, creo, ¿no? Y le decía pues, que estaba malona la comida y hasta le mentaban la madre, ¿no? Entonces llegó Alan y comenzó a mentarle la madre al primer ministro, el ministro le mentó la madre, el ministro de Energía, le mentó la madre, hasta el presidente de Petroperú, le mentó la madre al de distribución, a logística, y acabaron conmigo y yo no tenía a quién hacerlo, ¿no? Yo no tenía que meter, así que tuve que hacer el trabajo y comenzamos pues a hacer el trabajo, ¿no? Abandono de pozos tiene 3 componentes, ¿no? Uno es el diagnóstico, otro es el sellado inicial y otro es el abandono técnico, ¿no? Y en el Perú no había ninguna empresa que podía hacer las 3 cosas. Idealmente siempre se busca un solo proveedor para tener un solo problema, ¿no? Entonces,
Ahora, lo que lamentablemente fue público fue de que como esto fue hasta por una norma especial que autorizaban a Petroperú para que contrate directamente todo lo que se quiera, ¿no? Salió el dato de que justamente el, el presupuesto para esto era 14 millones de soles, ¿no? Y había salido publicado. Entonces, eso para mí fue un riesgo, como que el amigo, un amigo del departamento ambiental, justamente como el que me reforcé para hacer el trabajo, no me acuerdo el ingeniero, el nombre del ingeniero que era paisano de Alex. La El cosa es ingeniero que Talledo. el ingeniero Talledo, del Rico Norte, ¿no? De Negritos era el señor, ¿no? Un histórico del Petroduro que lo habían llamado para hacer esto justamente, ¿no? El ingeniero Talledo, justamente, no, con esta plata no se va a alcanzar, ¿no? Dice, ¿no? Y lamentablemente, pues, dos empresas, una empresa de apellido, el dueño era un apellido Thorn, que se vanagloriaba de ser pariente del arzobispo Cipriani Thorn, ¿no? Creo que era su primo, creo, bueno, no sé, ¿no? Hizo una jugada en la que subcontrató a su vez a otro para tirarse los 14 millones. Subcontrató a la parte que le faltaba, él tenía dos cosas nomás de los tres, ¿no? Entonces, y se acababa los 14 millones. Entonces, yo lo que hice fue, bueno, con esta detección que se había hecho, y se notaba en las cartas que cruzaban y toda la cosa, ¿no? Dijimos, bueno, no hay valor referencial, y producimos una forma de hacerlo agrupando pozos por zonas, ¿no? Bueno, esto generó más de una cólera, evidentemente, en el jefe del departamento de logística, que ya había actuado contra mi amigo Alex López hacía un año, que justamente yo quisiera que Alex complemente esto con el tema de los petroaudios, en el que él tuvo una participación, ¿no? Yo termino con una frase célebre que siempre pongo al final de las exposiciones de este tipo, que no, tiempo que no lo hacía y este documento lo he tenido que reconstruir, ¿no? Hay frases como, por ejemplo, ¿desde cuándo lo tiene logística? ¿Por qué se demora logística? Lo perfecto es enemigo de lo bueno, no se requiere demasiado tecnicismo, o lo que me dijo una afinada funcionaria, ¿no? Nos va a dar parálisis de tanto análisis, ¿no? Una cosa así, ¿no? O sea, y lo que me dijo también uno de tecnología de información, saca el MER como sea, no importa si sale desierto, pero sácalo, ¿no? Y repito, pues, las herramientas están ahí, gracias a Dios somos economistas, ingenieros, economistas, tenemos, no somos sabios, pero simplemente es criterio, ¿no? Y que este paso por el sector público, pues, al menos a mí me ha dejado estas enseñanzas, ¿no? Muchas gracias. No dejen de investigar. Muchas gracias. 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 Ok, Manuel, muchas gracias. Bravo, Manuel. Muy bien. Gracias. Chévere. Gracias. Yo quería darte Pudo ser peor, ¿eh? Pudo ser peor. una idea de frase última. Hay, hermanos, muchísimo que hacer. Sí. ¿Me permiten? Sí. La voy a poner. Lo Sí, voy a editar esto ponla. y la voy a poner. Adelante, Sí, Moisés. te juro que sí. Gracias, Alex. Gracias, Manuel. Dime, hermano. Solamente para dar ciertas sugerencias. Deberían pedir apoyo a la aduana del Perú. Ustedes se imaginan que a diario ingresa, por la aduana marítima del Callao más de 500 hasta 1000 declaraciones de importación. Y cada declaración puede venir una o más mercancías. Entonces nosotros tenemos una base de datos porque toda la transmisión se hace electrónica. Todos los precios que declaran los importadores bajo la declaración jurada, inmediatamente va a la base de datos y eso es referencial. Eso puede ser un buen insumo para ustedes. Por ejemplo, me has hablado de las computadoras, me has hablado de los patrulleros, me has hablado del crudo. Yo he sido jefe de importación en la aduana marítima del Callao y he visto toda la carga a granel, esto de la Hap and John. Toda esa información está. Ya. Entonces, está, no, sí, está seguro, y seguro que está. Ajá. Te escucho, sí, sigue. Toda esa información y somos del Estado.
Entonces, hablar de valores referenciales bajo el principio de la extracción privada, al momento del despacho, yo le creo al importador. Le creo porque me está firmando, yo declaro. Ajá. Pero luego viene la aduana de segundo piso, como se llama, y dentro de los 4 años yo lo fiscalizo bajo un análisis de riesgo. Ya. ¿Por qué? Porque durante el despacho solamente entre el 70% es canal verde, pasa. Yo no puedo Ya. controlar durante el despacho eso porque iría contra el libre comercio. Solo un 10% es restringido porque tiene que ver con salud, con control de armas, con pandemia, Ya. medicina, etc. Ya. Y un 5 a 10% sí son rojos porque ya tienen antecedentes, a eso sí lo mantenemos a raya, no sale. Finalmente, entonces, si somos del mismo estado, podemos resolver una serie de estos documentos. ¿Por qué? Porque el valor referencial para nosotros solamente es un indicador de riesgo. La que nos va a dar en definitivamente el valor es lo que llamamos los principios de contabilidad generalmente aceptados, el precio realmente pagado por pagar. Eso era todo. Gracias. Ya, no, gracias, gracias. Y yo, bueno, no, no sé si lamentarme o alegrarme de que ya no esté trabajando para Petroperú, para Banco de la Nación, o sea, sino que como dije al comienzo, esto es una experiencia que me permitió, y como dije, para ellos era maldita ley, para mí bendita ley, ¿no? Para nosotros bendita ley porque nos permitió tener ese trabajo y ser necesarios, ¿no? Ser necesarios. Y como, mira, esa fuente de aduanas, yo alguna vez la vi y la iba a tocar para una pieza que estaba reclamando, creo que el proyecto de Talar, ¿no? Pero no sé, no terminé yo de hacer eso, yo ya estaba en salida, creo. Pero yo estoy seguro, me lamento justamente, yo no sé si ahora, los que están ahí a cargo, deben ser pues una gente que busca fuentes y fuentes de información por todos lados, ¿no? Y estando, como tú dices, Moisés, las fuentes de aduanas ahí, y estando todo en el Estado, todo debería ser. El objetivo fundamental no es que salga rápido, sino es que se pague lo justo, el precio de vida realmente pagado, ¿no es cierto? Y para eso hay referencias de todo tipo, referencias de precio, de comportamiento, referencias de fuentes, ¿no? La fuente de aduanas en que, por ejemplo, pues, no sé, con las mascarillas de repente ha pasado eso, no sé, no sé, se me ocurre eso, Bueno, ¿no? Yo te sí. agradezco, ¿no? Sí. Bueno, en realidad el tema que estamos tocando es uno de los temas medulares, vamos a llamar así, de nuestra administración como Estado. Imagínense si solamente estamos tocando 2 casos, 3 casos puntuales, que son los que está mencionando Manuel. Imagínense todo lo que sucede viendo horizontalmente en nuestro Estado. O sea, todas las entidades a nivel nacional tienen la obligatoriedad de manejarse con un cierto grado de acuciosidad para que los fondos públicos pues, sean bien utilizados, ¿no? Solamente, por ejemplo, en los servicios que a mí me tocó ver en Petroperú específicamente, de los 5 barcos que anualmente contrata la entidad para el transporte de combustibles desde la refinería a cada uno de los puertos del litoral, cuando yo llegué se contrataban barcos viejos, obsoletos, eran los mismos barcos que el chino Fujimori había regalado a Transoceánica en una privatización manejada, entre comillas. Se contrataba cada buque cuando yo llegué más o menos en 30, 33 millones de dólares. Y luego del trabajo que hicimos, el siguiente contrato salió por alrededor de 25, 26 millones. Entonces, si multiplican esos 8 millones de diferencia por 5 barcos, son 40 millones de ahorro, que multiplicado por los 5 años que estuvimos ahí, son 200 millones de ahorro que nosotros generamos solamente en un servicio. Entonces, la cosa es bastante álgida, por decirlo menos,
porque como bien dice Manuel, el trabajador público, que a pesar de tener la capacidad académica, etcétera, para poder hacer valer su voz, simplemente no lo hace por comodidad o por X razones, ¿no? Entonces, lamentablemente eso es lo que viene pasando y sería bueno pues tomar en consideración todos estos conocimientos que hemos discutido hoy día desde el otro lado, como dice Manuel, ¿no? Desde otra óptica. Ahora, ¿No? si me permites, si me permites para, o hay una pregunta ahí, no sé, hay alguna pregunta ahí, no sé, quiero decir algo antes que se me vaya. O sea, todo esto, hay varias formas de tratar de mejorarlo. La Ya, primera espérate, forma que me ocurre que, aló, espérate, bien. aló, a ver, dime, Manuel, habla, solamente sí, para puntualizar, sí, bueno, creo que Manuel Chado quería decir algo. sí, Sí, sí. A te ver, escucho, bueno, Manuel Coxia, felicitaciones. Mira, ahorita la problemática en el país, el sector público está sobredimensionado. Esa es una realidad. Tú has tocado de Petroperú. No funciona la auditoría, tú mismo lo has dicho, ¿ah? La Contraloría, y eso es equivalente a la corrupción, ¿no es sí, cierto? Ahora el exacto, otro, también mencionaste la estructura de costos, también mal efectuado, Right. ineficiente. Por ejemplo, Sí. el barril de petróleo estaba a $150 en el mercado internacional, bajó a $40. Mi pregunta es, ¿por qué los derivados, caso de la gasolina, solamente ha bajado un sol cuando el barril ha bajado más del 50%? ¿A qué ya, se debe eso? Debería haberse bajado la gasolina, ¿no? ah, Más del 50%. De 13 soles ya, debería haber costado 6 soles, 7 soles. Dime eso. sí, Este es ya, todo el mundo me pregunta ya, a mí. Yo tengo la bueno, respuesta, pero quisiera escucharte ya, a ti, que tú no, tienes experiencia en esto. A ver, por favor. a ver, esa pregunta desde adentro también siempre la hemos hecho con Alex y bueno, no teníamos ese alcance, eso tal vez Santillana del mercado externo podría responderlo porque, pero lo que, a ver, en países como Bolivia, que sí tiene algo de petróleo y gas, Chile no sé, Chile es un caso extraordinario porque no tiene creo que no tiene ni sangre negra, no tiene ni petróleo, creo, pero sí vende, ¿no? Nos vende inclusive, creo. Ahí sí baja el impacto de una bajada de cotización del mercado spot, el stream hace de que justamente se refleje con algún paso de tiempo, ¿no? Pero en el Perú no. Y alguna vez tuve que deducir esto conversando con el gerente de finanzas en ese momento ahí, porque me acerqué donde él y hablamos de varias cosas, yo lo conocía, ya murió Reinaldo Susano, de que Petroperú es una empresa, por varios casos, por varios temas ineficiente, sí, es grande, importante, estratégica, pero tiene el gran problema del personal que tiene es tremendo, sinceramente, o sea, yo también he estado en ese personal, bueno, contratado y todo, tercerizado, lo que quiera, sin ningún beneficio ni nada, pero bueno, me hago, pero nos decía, si tú revisas los estados financieros de Petroperú, es una empresa que tiene pérdidas manejando tal cantidad de dólares, su posición de cambio es bien débil y tiene pérdidas por diferencia de cambio, ¿no? Eso es un pecado fundamentalmente para la gente de finanzas. Entonces, y ahí nomás, o sea, es por defender esa diferencia de cambio, esa diferencia de cambio, es que no puede reflejar un precio de bajada del mercado spot de dólares. O sea, esa es la explicación, si quiere, más contable. Hay explicaciones más que son ya muy técnicas que podría tener las planeamiento, ¿no? O sea, nosotros, acuérdate, estábamos solamente para hacer una cosa específica, sustentar técnicamente el valor referencial de una compra, desde un clip hasta traer crudo del grupo Bélgico. Entonces, pero yo lo veo más que nada por el lado de las ineficiencias. Ahora, yo iba a citar algo de las soluciones, justamente el Estado está muy crecido. Y
yo tengo propuestas que faltaría tal vez demostrarlas o primeramente discutirlas si se quiere. Una primera, evidentemente, es de que justamente el hombre de logística, el funcionario profesional debe estar capacitado para enfrentarse a cualquier eventualidad de discutir y negociar con un proveedor de cualquier tipo. Debe conocer, y el de logística con más razón debe conocer todos los mercados. Todos los mercados, repito, desde un clip hasta traer crudo del Golfo Pérsico, con todo, o sea, todas las formas, contratar computadoras, outsourcing, servicios de vigilancia, seguridad, limpieza, todo lo que quieras, todo lo que quieras. Uno. Ese es un primer paso. Si queremos ser más drásticos, hay una idea que estuvo hace unos 5 años más o menos, yo estuve en Perú, Petroperú hasta el 2010 nomás, de que justamente es que las empresas públicas, tal vez los ministerios, tal vez toda entidad estatal, solamente se dedique directamente, o sea, ellos mismos con staff propio, a contratar o comprar o ejecutar obras propias de su core business, ¿no? O sea, si Electroperú tiene que hacer una central hidroeléctrica, pues ok, jefatura ese proyecto, lo hace, lo comparte con un privado, tal, pero está ahí metido, ¿no? Pero Electroperú, por ejemplo, no tiene por qué preocuparse en comprar lapiceros o mandar a hacer gorritas con el logotipo de Electroperú, que también tiene que hacer un montón, ¿no? Eso lo puede tercerizar, ¿no? Tal vez compras públicas haga eso, puede ser, ¿no? Yo no sé, compras públicas idealmente está para, justamente para las compras corporativas, las compras iguales y todo, pero también está pasando cosas raras ahí. Y lo otro sería, ok, ese pedazo, ¿no? De que toda compra prácticamente se tercerice, ¿no? Y con esto lamentablemente pues desaparecerían los departamentos, ampulosos departamentos de logística de muchos ministerios y de muchas entidades públicas, ¿no? O sea, esa sería la línea, ¿no? Esa sería la línea de desarrollo que también contribuirá a bajar un poco la grasa del Estado, ¿no? Si es que esa grasa del Estado es justamente la que no es proclive, siendo profesional y todo, a hacer cosas que deben estar en su responsabilidad, que es defender el recurso público, ¿no? Y para redondear la respuesta, Manuel, a la pregunta de Manuel Chao, en realidad pues hay un tratamiento en materia de la banda famosa en la estructura del precio de los combustibles, que netamente es un manejo político, ¿no? O sea, definitivamente eso obedece a esos criterios netamente políticos, ¿no? O sea, como tú bien dices, habiendo bajado el barril de crudo, ¿no? De 150 a 40, 35, hasta 30, creo que llegó en un momento dado, eso no se refleja en el precio final al consumidor, ¿no? Y esa es una irracionalidad, ¿no? Ahora, no nos olvidemos también que como empresa, Petroperú tiene ciertos compromisos de mediano, de largo plazo, y para eso tiene que defender su caja, como es el famoso proyecto de la Bueno. modernización de Talara, porque inicialmente ese proyecto, perdón, Manuel, ese proyecto que ¿Cuánto nació en costaba? la época Sí, del presidente Toledo con Liceras, como presidente del directorio, nació con 150 millones de costo el proyecto de modernización de Talara, 150 millones de costo, se fue hasta 7.000 millones a actualmente. 7.000 ahora, claro. O sea, esos 150 millones era el componente de ingeniería básica, ¿no? Y luego yo tuve la oportunidad de seguirlo. Esos 150 millones era cuando me acuerdo que escuché por primera vez en mi vida la palabra ortofotomapas y fotogrametría, ¿no? Tu primer, Que eran tu servicios, primer, sí, me parecían lisuras, no sé. Entonces, pero hice ese trabajo y bueno, hicimos, y ahí era más o menos 150 millones, era justamente la primera foto, gran foto, obviamente, de planta, bueno, no sé, y luego, y ese era un componente para la ingeniería básica que llegó, o sea, lo máximo que llegó a costar eso, llegó a, o sea, tal vez a los, en el 2006, 2007 ya pasó a 550 millones, pero nunca pasó de 1.000, ya lo dejé cuando estaba don Pedro Méndez, y que hicimos el proyecto para el transporte, un proyecto grande que mi nombre está ahí en el Ministerio de Economía siendo bachiller nomás, ¿no? Hicimos y lo dejamos en no más de 3.000, no más de 3.000 millones. El proyecto ya con los españoles que están ahí metidos ahora y toda la cosa, ¿no? Entonces, lo que ha pasado ahora realmente es tremendo, ¿no? Han hecho otras cosas más y ahora sí, evidentemente, ¿no?
ya la pregunta es otra, pues, ¿no? O sea, primeramente está comprometido el Petroperú en el corto y en mediano plazo para pagar estos servicios de deuda que tiene y que el Estado no ha avalado. Acuérdate el episodio nomás del presidente Paredes, que salió y que le dijo, cuando le pidió el aval del Estado, le insistía a la flaca Alba, a la ministra Tony Alba, de que le decía que que no le iba a dar, técnicamente de repente no correspondía a él porque ya lo dejaba solo, y él se fue de boca, pues, ¿no? Se fue de boca y tuvo que salir, ¿no? O sea, y bueno, a propósito, él ha salido, si hace poco él ha sacado un libro, el triste final, lo que pasará con las empresas sin dueño, y se refiere a empresas sin dueño, a empresas públicas, en la que justamente el único accionista es el Estado, ¿no? Es el Estado, ¿no? Entonces no hay dueño realmente, no hay un dueño identificado, ¿no? Y desde ahí, él explica desde ahí la ineficiencia justamente y la corrupción y todos los problemas que tiene la empresa pública, y en este caso emblemática y estratégica de Petroperú, ¿no? Bueno, nosotros nos convertimos en una piedra en el zapato. Ya podrán ustedes suponer que hay muchos intereses Cuéntalo de los medio, petrodólares. y yo simplemente tuve que salir, no se me renovó el contrato por generar ahorros, ¿no? Es algo irracional. En un contrato para contratar buques de gas, generé un ahorro pequeño, porque era un contrato pequeño, alrededor de $150,000, no llegaron al bolsillo de alguien. Entonces, por yo haber generado eso, simplemente tuve que salir de Petroperú porque no se me renovó el contrato, ¿no? Como castigo. Pero fueron 5 años. Déjame complementar, es que se le ocurrió preguntar demasiado, o sea, como ¿no? Preguntó, pero, o sea, ya venía para que validemos, para que validara él, ¿no? Él era el experto en temas de marítimos y transporte, ¿ya? Para que se valide simplemente un valor referencial que ya venía dado desde el departamento de distribución, donde habían muchos alcapones prácticamente, ¿no? Entonces, Sí. y él se le ocurrió, bueno, para darle forma a su informe, como yo también pregunté a ellos los de Perú, ¿no? Voy a preguntarles nuevamente, ¿puedes cotizarme nuevamente lo que ha dicho acá? ¿no? Y eso generó que alguien se bajó más, ¿no? Se bajó más y él se alegró. Pucha, qué gusta, compadre, conseguimos un ahorro, ¿no? Acá, sale el informe y paso, madre. Una desgracia. El otro que debía ganar, no ganó y no repartió nada, ¿no? Y eso se vinculó justamente en esa época a los petroaudios, ¿no? A los petroaudios con Don Beto Klimber y todo salió, y esa cosa, pues, no, se vinculó ahí todo un engranaje ahí tremendo, ¿no? La cosa es que a 2 días del Día del Padre, Ale López se quedó sin corbata de regalo, ¿no? Porque, claro, Nelly Doy la tenía todavía. Ay. Pero Bueno, bueno, señores, ok. ¿Alguna consulta adicional? Yo, un par de cosas nomás. Se ha hablado, Sí. ¿me escuchas, no? Adelante, gracias. Sí. Se ha hablado Sí. del Sí, plan anual de contrataciones. Bueno, parece que ahora ya Petroperú está fuera de OCE, ¿no? Me parece, porque no. Sí, de nuevo está fuera, sí, está fuera de OCE, fuera de FONAFE, okay. Y fuera de, no sé, del presupuesto. Bueno, el FONAFE está, pero medio autónomo, ¿no? Ya, ok. Pero yo vi hace un montón de años, cuando estaba plenamente, y me sorprendió ver, porque yo decía, tú haces un PAC y lo modificas, bueno, pues porque modificas el plan operativo, te llega más plata y qué sé yo, ¿no? Nuevas actividades. Pero ahí yo en un momento dado vi que estaban en la versión 170 del PAC Petroperú. Entonces eso me hacía pensar que lo modificaban casi diariamente, porque no acababa el año. Y otra cosa es de que nos sorprendemos mucho de que el precio del combustible no baje, pero no decimos nada cuando no sube. Y eso no debe ser. O sea, cuando se duplica el precio del petróleo, el barril pasa de 35, 40 a 100, nadie dice por qué no se duplica. Entonces hay un fondo de estabilización. Lo que deberíamos preguntarnos es cómo funciona y transparentar más eso.
¿Cómo funciona el Fondo de Estabilización de Combustible? Sí, 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 está bien ahí. Respecto al PAC, Eduardo, gracias. Sí, efectivamente, y eso pasa, yo hice una lámina ahí de justamente cómo comienza. El PAC se alimenta del presupuesto. Inicialmente debería ser así. Si todo fuera perfecto, o sea, formulo el presupuesto con la necesidad de tal unidad, todo bueno, consolido y armo el cuadro, y lo que es bien y servicio concursable va al PAC. Y el PAC sale, también debe salir normalmente en enero, primeros días del año, siempre sale ahí. ¿No? Y luego, pero luego sí, evidentemente, ya, ok, no, alguien quiere corregir, ya, no, esto no va a entrar este año, ya no nos alcanza el tiempo, lo saca. ¿No? Después otro lado, no, hay que meter esto. ¿No? Y así van haciendo. Una empresa pequeña, ¿no? Me sorprende también eso de 170 versiones, ¿sabes? Evidentemente son añadidos y sacadas y toda la cosa, ¿no? Que son al PAC de Petroperú, ¿no? Ahora, y tiene reglamento propio, efectivamente, no me había olvidado decir eso, ¿no? Tiene reglamento propio, incluso el reglamento propio también, en ese momento estuvimos en la comisión justamente para hacer eso, ¿no? Eso fue un gran deseo de volver a salirse de la égida de Consupó de Boxe, ¿no? Pero también le añadieron salirse del control presupuestal para aumentar planillas ahí, con AFE, ¿no? Querían salirse también de la Contraloría. O sea, iba a ser una extraterritorialidad tremenda, ¿no? Tremenda, ¿no? Ya con qué fines, obviamente, ¿no? O sea, y por ejemplo, el PMRT, el proyecto de movilización de refinería de Lara, tenía pues, varias cosas, entre ellas, eh, se iba a necesitar, y se va a necesitar, obviamente, una nueva flota de camiones que tienen que ser propios de la empresa. Tenían que ser propios. Entonces, integré yo un proyecto para adquisición de camiones tanques, ¿no es cierto? Entonces, para que justamente la nueva producción de la refinería de Lara, ¿no? Pero bueno, lamentablemente, pues, y para eso, como tenía que ser por SNIP, y yo fui el que dije en la reunión, ¿no? Eso tiene que ser un SNIP, en esa época estaba el SNIP, ahora es Invierte PE, ¿no? Como tú sabes, Eduardo. Entonces, no les gustó eso y propiciaron desde ahí salirse también de la exigencia de ser un SNIP. Imagínate, ¿no? O sea, Manuel, tocayo. A ver, perdón, escucho, lo que dijo Eduardo. te escucho. A ver, tocayo, Eduardo. Mira, Eduardo también lo que dijo. Pasa que hay una mala estructura de costos, hay una ineficiencia. Y además yo creo que, no sé si Petroperú sabe la maximización de utilidades. La maximización de utilidades se busca en un punto determinado del precio, ¿no? ¿Hasta qué punto se debe vender? ¿Sí o no? Eso lo sabemos por economía. El otro, lo que me mencionó Alex, perfecto, es el aspecto político. Pero también, ¿cuál es el problema principal en los costos? Es que los costos fijos, ¿no? De Petroperú son bien elevados. Y cuando los costos fijos son bien elevados, no puede bajarse los precios, pues. No puede bajarse. Entonces, si sube el petróleo y no buscan la maximización de utilidades, un precio adecuado, ese es uno, para responderle a Eduardo de Solar. El otro, en el caso, ¿por qué no baja el petróleo? Es por elevados costos fijos. O sea, hay una ineficiencia en la estructura de cosas, aparte de lo que dijo Alex, el aspecto político. ¿Ya? Eso es lo que le puedo agregar. Perdón, ahí, Moisés, pon tu audio, por favor. Gracias. Ya, adelante. Me sorprendió bastante la exposición de Manuel cuando hicieron un ahorro de 7 millones con un outsourcing de IBM Nueva York con IBM del Perú. De 12 a 4 lo bajaron y como les explicaba en aduana, cuando vienen este tipo de importaciones vinculados, por ejemplo, toda la línea farmacéutica son vinculados, Glaxo, en fin, Pfizer. Entonces, lo mismo podríamos decir de otras ramas industriales. Nosotros, de acuerdo a la Organización Mundial de Comercio, tenemos ya un método de valoración. Por ejemplo, todas las vinculadas
no se puede aplicar el precio de factura como base de valoración. Porque al ser vinculadas, y más aún una sucursal, IBM sucursal del Perú de esto, no son dos personas. Para que haya una venta tiene que haber dos personas distintas. Hay precio de transferencia. Exacto, Sí, exacto. sí. Así es. Entonces, Sí. nosotros recurrimos ni al segundo ni al tercer método porque solamente el proveedor le vende a su vinculado y jamás voy a buscar en la base de datos esto. Entonces nosotros nos vamos al método quinto, al método deductivo. Entonces nosotros, toda la rama comercial, nosotros le sacamos su costo-beneficio anual, por decir, y esto con apoyo de impuesto a la renta, porque trabajamos con tributos internos. Con impuesto. Sacamos una media. Al hacer una media de esas ganancias y pérdidas de todo el sector representativo aplicando Pareto, entonces nosotros decimos, partiendo del precio final de mercado, le deducimos los gastos internos, de esto, más sus beneficios, más gastos generales, y ahí va a ser mayor que el precio facturado. Y claro, es el overhead. Es el overhead puro. Esa es la metodología con que la Organización Mundial de Comercio nos da y no lo he aplicado, porque yo soy jefe de evaluación, he sido jefe de evaluación, y le hemos explicado un montón de estas empresas vinculadas. Qué bien, Moisés, qué bien, te felicito, te admiro y lamento, mira, por ejemplo, mayormente para el trabajo que hacía Alex, el tema marítimo, tu aporte hubiera sido la vinculación directa contigo hubiera sido de máxima ayuda, sinceramente, y como insisto, ¿no? O sea, yo recibí la llamada de ese operador inglés, ¿no? Y hablaba con el señor López, y era justamente un señor Cribari que estaba viendo el caso y él lo había contactado, no sé, y justamente a partir de, pero en el departamento de distribución y en el departamento de mercado externo de Petroperú, no se imaginaban de cómo dos modestos señores, un señor López y un señor Cos, que recién habían entrado, estaban haciendo esa joda, discúlpeme que lo hago en francés, ¿no? Esa joda, eso fue una joda y comenzamos, ¿no? Me acuerdo de un trabajo de supervisión que venía tal compañía y yo le digo, mira, compadre, esta compañía no puede entrar porque esto tiene esta forma de trabajo, esta forma de costos, ¿no? No, pero tiene que entrar. Jorge Toledo, ¿te acuerdas, Alex? ¿No? Jorge Toledo, o sea, ¿cómo no va a entrar esa supervisora para un trabajo de supervisión de, no recuerdo qué era, no me acuerdo qué era. Pero, eso era solamente la etapa de la definición del precio, nada más. Así es, ¿no? Entonces, efectivamente, o sea, y con todo el conocimiento que tiene de valoración, justamente el overhead, los precios de transferencia, IBM pues trabaja, o sea, le vende a IBM Bolivia, o sea, ahí viene el tema de la farmacéutica, con el tema de las vacunas que se viene, ¿no? O sea, los farmacéuticos son tremendas empresas, ¿no? Entonces, esa forma de ver las cosas, también hay economistas en Petroperú, pero no lo hacen. No lo hacen, no lo quieren hacer. Piensan en las utilidades de marzo y van a tener utilidades. Es un elefante blanco. Dios mío, eso, a esa parte, ¿no? O sea, bueno, pues. Ok, bueno, yo por mi parte estoy muy agradecido. Voy a tratar de un poco de aumentar una cosa más en la presentación esta. Ya lo tengo listo, ya ustedes la han visto ya prácticamente. La voy a estar remitiendo editada en todo caso el martes próximo, está para todos ustedes. Muchísimas gracias, queden con Dios para todos. ¿La próxima semana qué? Ok, amigos. ¿Qué tenemos la próxima semana? Muchas gracias. La próxima semana vamos a hacer un paréntesis. Ya, vamos a hacer un paréntesis la próxima semana. Moraima nos ha pedido, por favor, postergar una semana, o sea que nos vamos a ver el día 13 con ella, para que nos cuente un poquito su experiencia profesional también. Y la siguiente semana que viene, o sea, el día 6 de diciembre, vamos a estar en receso. Luego de Moraima, después del 13, y por las fiestas, también entramos... Parecemos. ¿Perdón? No, Manuel. Este domingo que viene no tenemos nada, no tenemos encuentro. No, este domingo que viene. Este domingo no. ¿Me escuchas? Este domingo no. Nos vamos hasta el 13 con Moraima. Ya, ok. Y luego del 13, ok. Y luego del 13, nos declaramos también en receso, ¿de acuerdo?
hasta el otro año, por las fiestas. Ya. Ok. Listo, amigo, muchas gracias. Ya, nos vemos. Nos vemos. Bueno. Suerte. Chao, chao. Ya, amigo. Chao. Pórtate bien. Ya. Te esperamos, Saludos. Moraima, el día 13. Chao. Chao, chao. Gracias.